Estar aquí de verdad es una bendición. Yo amo estar en la presencia del Señor cuando entro allí en mi intimidad. Es tan especial ese tiempo, wow. Pero el estar aquí de pie, ya predicándoles a ustedes, eso también me llena de mucho gozo. Y por eso la enseñanza que dimos hace como 15 días, más o menos, más de 15 días, ¿cierto? Cuando tuvimos la primera apertura, el Señor nos hablaba sobre un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo que comienza para la iglesia. ¿Cuál iglesia? Esa iglesia que entendió, esa iglesia que maduró en esos 6 meses de proceso. Esa iglesia que aprendió lo que Dios le estaba enseñando en el encierro. Así como cuando Dios llevó al pueblo de Israel en el desierto, eso era como un encierro. 40 años estuvieron dando vueltas en el mismo lugar, pero era como una enseñanza que Dios tenía para ellos. Y yo quiero hacerle una pregunta, respóndasela a usted mismo, y es: ¿aprendió? ¿En verdad aprendió lo que Dios le estaba enseñando? ¿O tiene que entrar usted nuevamente a otro desierto para aprenderlo? Tiene que entrar nuevamente a un proceso, como dice Isaías, ¿quieren ser castigados todavía un poco más? Yo le dije al Señor, no, lo que tú querías enseñarme y que Dios me lo mostró a mí, yo dije, Señor, voy a aprenderlo, y lo aprendí. Por eso quiero pararme en este lugar con tanta autoridad y poderles ministrar la palabra. Y no hacer como si esos 6 meses fueran perdidos. El mismo John Rojas, que prácticamente, por decirlo así, se encerró ese tiempo, no creo que es el mismo John Rojas que está predicándole ahora. Porque este John Rojas es un poco más maduro. Creo que llevo muchos años en el evangelio, y las personas que me han conocido desde que yo empecé, era inmaduro, inconstante, peleón, gritón, gruñón, cansón, insoportable, que decía que era cristiano, pero pues con mis hechos estaba negando lo contrario. No es el mismo John Rojas que está aquí de pie, porque Dios me llevó en un proceso, y quiero hablarles precisamente sobre el carácter del cristiano. Vaya por favor a 2 Corintios. Vamos a estar todos conectados, todos conectados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Todos, por favor, los que están allí en sus casas, abran la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 17. Y dígale: familia, vamos a oír la palabra del Señor, porque es algo que Dios quiere que aprendamos. Dice la bendita y poderosa palabra del Señor, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otra versión dice: nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Diga conmigo: yo soy una nueva creación. Vamos, dígalo: yo soy una nueva creación en Cristo. Diga: las cosas viejas pasaron. Ahora diga: he aquí, soy nuevo. Muy bien, siéntese por favor. Este texto nos habla de lo que es el nuevo nacimiento, de lo que es nacer en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos comprobar que un cristiano ha nacido de nuevo? ¿Cuál es la forma de darme cuenta que un cristiano en verdad ha nacido de nuevo? No es solamente decir: yo nací de nuevo, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. No, hay una forma de ver que ese cristiano ha nacido de nuevo, y es por su carácter renovado. Porque tiene un carácter renovado, no un temperamento, porque muchas personas confunden el temperamento con carácter y dicen: uy, esa persona tiene un carácter volado. No, eso no es carácter, eso es temperamento. Hay una diferencia. Todos nacemos con un temperamento, pero lo que necesitamos es formar carácter. Y en este caso estamos hablando del carácter de Dios en nosotros. Porque el carácter del cristiano es lo que nos diferencia de otras personas, y en él reflejamos a Cristo.
Si usted en verdad tuvo un encuentro con Dios, en su vida, en lo que usted habla, como usted debe reflejar a Cristo. Porque mi carácter define mi nueva personalidad en Cristo Jesús. La semejanza a Cristo exige un cambio intencional. Yo debo estar dispuesto a ese cambio, anhelar ese cambio. Es intencional, no es ni opcional ni es obligatorio, es intencional. Deben hacer primero en su corazón. Pero no solamente es decir yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. No, es cambiar. Es cambiar. Ya le dije, necesitamos mostrarle al mundo quién es Cristo. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Con nuestra nueva naturaleza. ¿Cuánto me están escuchando? Ahora, Dios siempre nos proporciona todo lo que usted necesita para cambiar. Eso es lo que me gusta. Que cuando no queremos hacerlo, o posiblemente hay un deseo de cambiar y hay una intención de cambiar, pero no sé cómo hacerlo y me cuesta, entonces Dios empieza a proporcionar todo lo que usted necesita para ese cambio. ¿Cómo así? Se lo voy a explicar. Si usted es mal geniado, estará rodeado de personas con mal temperamento. Si usted es una persona que se molesta con facilidad, Dios va a permitir que muchas personas se acerquen a usted, tal vez con el mismo temperamento. Y esto me recuerda a la historia de Jacob. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob o han leído la historia de Jacob? Jacob era un joven tramposo. Era un hombre demasiado temperamental. Y noten que él hacía trampa y hacía trampa y hacía trampa, pero cuando empezó a entrar en el proceso de Dios, diga conmigo proceso de Dios, entonces permitió un Labán. Y Labán era el doble de tramposo que Jacob. Eso quiere decir que le salió papá a Jacob. Y todo era propósito de Dios para formar carácter en Jacob. ¿Cuánto me están entendiendo? José era un niño de casa, un chico de papá y mamá, muy consentido. Pero el pozo, que era un encierro, Egipto, que era un horno, la cárcel, que fue una prueba, todo esto sirvió para formar carácter en José. Eso quiere decir que Dios constantemente está trabajando en nosotros para formar su carácter. No es que Dios me ama así y sigo siendo así. No, no es cierto. Dios te ama, pero Él necesita transformar su vida. Él necesita hacer cambios profundos en su vida. Y por eso va a permitir muchas cosas, cosas fuertes, para que usted empiece a formar carácter. Diga conmigo carácter. Diga carácter. El carácter hace que tu temperamento cambie. Por eso también Dios proporciona personas a su alrededor que tienen carácter, escuche, no confunda, que tiene carácter para formar su temperamento. Aquí ya es otra cosa. Y estoy hablándole de un mentor, un pastor, un líder, alguien que en su vida va a empezar a ver esas cosas que posiblemente usted no ve. O que usted dice, bueno, yo no creo que esto sea difícil, o bueno, que esto sea tan importante, y resulta que sí. Yo creía que Dios tenía que amarme así y que la iglesia tenía que aceptarme así. Pero un día el Señor me hizo entender que así me estaba perdiendo. Porque Dios no se va a llevar al cielo a alguien gruñón, por favor. Dios no se va a llevar ni borrachos, ni alcohólicos, ni
fornicarios, ni se va a llevar malgeniados para el cielo. Usted tiene que tener eso claro. Tiene que aprenderlo. Entonces, el carácter o una persona con carácter siempre va a ayudar a formar. Hasta que quites eso que hay en ti. Ya no sientas placer por el pecado. Ya no sientas deseos de pecar. Porque, vuelvo y le repito, tendrás que empezar a mirar esos detalles que afectan tu relación con Dios. Empezar a examinar en la presencia del Señor esos detalles que ofenden a Dios. Recuerde, el carácter es el nuevo comportamiento del cristiano nacido de nuevo. Se lo repito. El carácter es el nuevo comportamiento del cristiano nacido de nuevo. Cuanto más años tienes en Cristo, más se debe reflejar carácter en ti. Pero parece que hay muchos cristianos que no han entendido esto. Por eso, cuanto más tiempo llevan, más temperamentos se ven en ellos. Se ven más temperamentales, pero no carácter. Y le repito, Dios no se va a llevar gente temperamental al cielo. Se lleva gente con carácter. Quiero enseñarle en esta mañana cómo vamos a formar carácter. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 19. Oro al Señor para que esta palabra marque cada uno de sus corazones. Que no sea una palabra más que entra por el oído y sale por el otro lado. No, que baje a lo profundo de mi corazón, produciendo fruto al 100%. Por esto, mis amados hermanos, mire cómo empieza el apóstol. Por esto, mis amados hermanos, no le está hablando a los impíos ni a los de afuera, le dice a los de la iglesia, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Quiero enseñarle en esta mañana cómo vamos a formar carácter. Dice así: todo hombre sea pronto para oír. Diga conmigo, oír. Vamos, diga nuevamente, oír. Así empiezas a formar carácter, cuando empiezas a oír. Dispóngase más para oír que para hablar. Una persona que quiere empezar a formar carácter tiene que empezar a oír más que hablar. Ese es uno de los grandes problemas de nosotros, que hablamos demasiado. Las mujeres dicen que hablan 33,000 palabras en el día. Yo conozco unas que hablan más. Pero también hay hombres que hablamos demasiado. Y el hablar demasiado, como hijos de Dios, nos trae ciertos problemas. Nos trae muchos problemas. Porque la palabra dice que en las muchas palabras también abunda el pecado. Entonces lo que la Biblia nos aconseja es que tenemos que aprender es a oír. Diga conmigo nuevamente, oír. Diga ahora conmigo, tengo que oír más y hablar menos. Porque así es muy difícil oír la voz de Dios. Muchos de ustedes, no sé, pero este tiempo de cuarentena fue especial para mí porque mi relación con Dios mejoró mucho más. Aprendí muchas cosas en ese tiempo porque le decía al Señor, Dios, yo sé que he hablado mucho, pero voy a empezar a oírte más. ¿Y saben lo que es estar en la presencia del Señor tal vez por 1 hora o por 40 minutos callado? Diciéndole al Señor, Señor, yo quiero oír tu voz. Y muchas veces me quedé callado
Y en mi corazón empecé a sentir la voz de Dios. Porque cuando hablamos tanto, a veces hablamos demasiado, demasiado, y callamos la voz del Señor. Queremos escuchar un estruendo. Mira lo que dice en Primera de Reyes, dice la palabra, que el profeta Elías se escondió en una cueva. Tal vez porque él quería oír la voz del Señor. Pero dice que pasó un viento tempestuoso, un viento fuerte. Terrible ese viento. Casi que partía las piedras. Y luego pasó ¿qué? Un fuego. Y hasta un terremoto. Pero dice que ahí no estaba la voz de Dios. Ahí no estaba la voz de Dios. Pero luego pasó un silbo apacible. Un silbo, un sonido muy sutil. Y ahí estaba la voz de Dios. Nos hemos acostumbrado a demasiado ruido y estruendo. Y dejamos de oír la voz del Señor. A Dios lo vas a escuchar en el silencio. Aló. A Dios lo aprendes a escuchar en el silencio. Y ahí es donde empezamos a adquirir sabiduría. Porque dice la Biblia que es más, que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Ahí es cuando empezamos a ser sabios. ¿Sabe que hay momentos cuando yo he tenido que atender personas en consejería? He tenido que hacer silencio y solo escuchar lo que la persona está hablando. Y a veces puede durar una hora hablándome la persona y mira, si es bueno está el Señor, y me pasó esto, yo viví esto. Yo dentro de mí solo estoy diciendo, Señor, ayúdame. ¿Qué voy a decir? Y a veces es cómico porque cuando uno está en consejería y la persona habla demasiado, a veces termina dándose ella misma respuesta. Pastor, ¿cierto que yo hablo mucho? Sí. Tienes que aprender a hacer silencio para oír la voz de Dios. Sí, pastor. Eso es lo que necesito. Callar más. Callar más cuando a veces mi esposo está así. Callar más cuando las cosas están al revés. Tengo que aprender a hacer silencio. Por eso la Biblia nos aconseja pronto para oír. ¿Pronto para qué? Para oír. ¿Se ha dado cuenta de algo? Cuando usted se ve en el espejo, ¿se ha dado cuenta que tiene dos oídos? ¿Y una sola boca? Dios es sabio. ¿Por qué no crear dos bocas y un oído? Oh. Porque si así hablamos tanto con una sola boca, imagínense lo que podríamos hablar con dos. Entonces por eso Dios es tan sabio y nos hizo dos oídos para oír más. Diga conmigo, dos oídos para oír más y una boca para hablar menos. ¿Me está escuchando la palabra en esta mañana? Dios todo el tiempo nos está hablando. Todo el tiempo el Señor nos está hablando. Somos nosotros los que no dejamos que Dios nos hable. No escuchamos la voz de Dios porque hablamos mucho. ¿Qué es lo primero que Dios nos enseña? ¿Quieren aprender? ¿Quieren crecer? ¿Quieren madurar? ¿Quieren formar carácter? Sí. Escuchen más. Escuchen. No hablen tanto. El cristiano no habla tanto. No habla demasiado. Controla sus palabras. Oye más. Muchos necesitan callar un poco para aprender a oír. Esto nos ayuda. Es un consejo que el Señor nos está dando en esta mañana para crecer en nuestra vida. Luego dice, tardos para hablar. Tardos para hablar. Primero dice que prontos para oír.
tardos para hablar. Aquí nos habla de refrenar nuestras palabras. La Biblia nos aconseja o dice que uno de los miembros de nuestro cuerpo más peligroso es la lengua. Dice en Santiago capítulo 3. Y lo compara como un pequeño fuego que al encenderse en un bosque causa grandes estragos. Y él dice, hey, sean tardos para hablar. No hablen tan rápido. Hay personas que cuando se dan cuenta la soltaron toda. Ay, yo no debía haber dicho eso, ya que ya lo dijo. Y a veces cuando hablamos tan rápido podemos terminamos hiriendo a las personas. Terminamos ofendiendo a las personas. Dice la Biblia que hay hombres, hay personas cuyas palabras son como golpes de espada, porque hablamos rápido. Sacamos conclusión rápido y terminamos hablando rápido y hablamos para ofender. Dios dice, sean tardos para hablar. Diga conmigo, en esta mañana estoy aprendiendo a oír más, a hablar menos. Cuando uno habla demasiado, está próximo a cometer errores. Proverbios 10:19, mire conmigo por favor, Proverbios 10:19. Estamos hablando del carácter del cristiano. ¿Cómo formamos carácter? Sea pronto para oír, sea tardo para hablar. ¿Sabe? Yo tengo una iglesia pequeña en mi casa. Yo tengo una iglesia pequeña en mi casa y son mis hijos y por supuesto mi esposa. Pero tengo una iglesia pequeña y yo me cuido mucho de lo que hablo en mi casa. Me cuido demasiado porque quiero que esa iglesia pequeña un día sea grande. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo estoy marcando el corazón de esa iglesia pequeña. Estoy haciendo que mi generación aprenda también a oír y hablar. Estoy cuidando el corazón de ellos, marcando el corazón de ellos para que mi legado continúe. ¿Usted me entiende? Ese llamado de Dios continúe en el corazón de ellos. Ellos digan, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como él. Que me vean como el modelo a seguir. Por supuesto, porque reflejamos a Cristo. Por eso. Dice Proverbios 10:19 así: el que habla mucho. ¿Hay personas aquí que hablan mucho? Yo creo que sí, porque están que se hablan. Algunos se le ven los letreros como les salen por los oídos. Dice, mucho yerra. El que habla mucho, mucho yerra. Vaya. Pero mire lo que dice, el sabio aprende a callar. Usted está diciendo, Señor, dame sabiduría, Señor. Y usted cree que Dios va a venir como así, con una varita mágica y ¡pum! Oh, ahora soy sabio, me siento más cabezón. Ya no me queda el casco ni el sombrero porque siento que Dios me dio mucha sabiduría. No, así no es. ¿Quiere ser sabio? Aprenda a callar. Señor, hazme una mujer sabia. Señor, ¿cómo hago para ser una mujer sabia, Señor? Y el Señor le dice, calle. ¿Y por qué Dios le dice a la mujer calle? Porque le cuesta. Porque la mujer habla demasiado, ¿cierto? En las relaciones así, ¿quién habla más? La mujer, casi siempre. 99.9% las mujeres son las que hablan demasiado, ¿cierto? Todo el día están hablando y uno casi ni se nota en la casa. Solo cuando ustedes le preguntan algo a uno, ¿vas a almorzar? Sí. Pero dígame algo. Sí. Porque ustedes esperan que uno les responda igual como ustedes hablan, con 33,000. Y si están trabajando y ustedes llegan a la casa
A ustedes les gusta que uno les pregunte cómo les fue, ¿cierto? Para ustedes soltar las 33,000. Yo tengo una persona maravillosa que duerme a mi lado. Y a veces cuando le da por hablar, tengo que estar listo para escucharla. Claro que creo que ya me he aprendido harto, porque ya casi de noche no habla. Pero antes hablaba, y cuando yo empezaba a pestañear me decía, pero póngame cuidado. ¿No he terminado? No, todavía no he terminado. Siga. Pero póngame cuidado. Y aquí la Biblia nos aconseja, dice, a todos nos aconseja, dice, aprende a callar. Ya le dije, en las muchas palabras que abunda el pecado. Cuando usted va a hacer una visita, usted llega a una casa y usted empieza a hablar. Y el chisme sabe rico con café. Ya le preparo un café. Cuando le dicen que ya le preparo un café, prepárese porque va a haber palabra venteada. Y empiezan a hablar y hablar y hablar. Otro tintico porque usted no quiere que se vaya. No va ni en la mitad de las palabras. Pero la cuestión es que empiezan ya a hablar del uno, del otro. Y termina la buena conversación y empieza ya la mala conversación. Porque entonces ya empieza a hablarse, ay sí, mira tal hermana, sí la viste, ay sí. Y abunda el pecado. Porque ya se dejó de hablar lo que se venía a hablar y se terminó hablando de otras cosas que para Dios se convierten en pecado. Porque empezamos a murmurar, a criticar, a juzgar, a señalar. Por eso Pablo también aconseja de las mujeres no estar metidas tanto tiempo en otras casas. Pablo aconseja eso y dice, cuidado mujeres, cuando usted vaya allá a una casa, pilas con lo que habla, no esté mucho tiempo allá. Versión John Rojas. Tenga cuidado con lo que usted habla. Y si usted siente que ya está hablando demasiado, amárrese la lengua y váyase. Y la Biblia también nos aconseja a refrenar nuestra lengua. Póngale un freno. ¿Sí ve que dice la Biblia? Que a los caballos, ¿qué se les pone? Un freno. Se les pone un freno para detenerlos. Y algo así dice en Santiago 3, dice, refrénese su lengua, póngase un freno. Cuidado. Ya hablé demasiado, Dios mío. Gracias a Dios que ahora nos ponemos tapabocas. Claro que hay personas que aunque tienen tapabocas, hablan. El cristiano debe hablar menos y oír más. Aló. Dice Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Así formamos carácter. Cuando oímos más y aprendemos a callar, pero también cuando refrenamos nuestros labios, ahí se conoce a un cristiano que tiene carácter. Cuando alguien viene y empieza a hablarle mal de alguien y empieza a hablar y hablar y hablar y hablarle mal de alguien y usted hace silencio y no permite eso, usted está madurando, usted está creciendo. Eclesiastés 5:3 dice así: porque de las muchas ocupaciones viene el sueño. Porque estamos ocupados haciendo muchas cosas y claro, nos cansamos, el cuerpo se siente muy cansado, entonces vamos a dormir. Tengo sueños, me siento cansado, ¿cierto? Así dicen las mujeres. Todo el día estuve en la casa cuidando a los niños, haciendo el almuerzo, arreglando una cosa, la otra, y además de eso fui a trabajar y estoy cansada, tengo mucho sueño. Y dice, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Lo primero que nos aconseja aquí es que
no se ocupe tanto. Esto es un poquito salido aquí, permíteme hacer un paréntesis. Dice, deje de estar ocupándose en tantas cosas, haga lo necesario, porque dice, de las muchas ocupaciones viene el sueño. Si usted no quiere más bien sentirse tan cansada, pues deje de estar haciendo tantas cosas, haga lo necesario. Me estoy haciendo entender, ¿cierto? Lo segundo dice aquí, pero en la multitud de las palabras, que es lo que estoy enseñando, es la voz del necio. Porque terminamos hablando de necedades. Y sabe que muchos de ustedes, para muchas personas y tal vez para su familia, son contados como sabios. Te voy a explicar. Antes, cuando usted estaba sin Cristo, decían, ese chino es una joyita. Esa muchacha es terrible. Pero cuando llegaron a Cristo, empezaron a ver otra persona. ¿Cómo cambió esa señora? Yo me acuerdo que antes peleaba hasta con la sombra. Yo me acuerdo de esa, sí, porque su familia, dice la palabra del Señor misma, que hay una nube grande de testigos, o sea, que nos ven. Y cuando empiezan a verlo, ven a otra persona. Y ven en usted como sabiduría, porque Dios nos da a todos. Pero cuando usted no se empieza a medir con las palabras, luego van a ver necedad. No sé si me hago entender. Por un momento la imagen que tienen de usted, de esa persona seria, responsable, con carácter, un solo, dice la Biblia, un solo error daña la imagen que ven en ustedes. Yo sí decía que era un cristianito. Yo sí decía que era pura fachada. No sé si me estoy haciendo entender. Eso me pasó en muchas ocasiones. Y cuando alguien me lo dijo, uy, fue muy duro para mí. Porque toda la sabiduría que yo venía acumulando, todo el buen testimonio que yo venía por los años demostrando, con pequeños errores la gente se desanimaba. No sé si me hago entender. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Entonces yo dije, tengo que, Dios mío, ser más sabio. Tengo que aprender a oír más y hablar menos. Para que de pronto en una reunión no salga una palabra de mis labios que para otros puede ser una palabra necia. Mejor cuidar mi vocabulario para que lo que salga de mí sea algo sabio y siga manteniendo el testimonio ante las demás personas. Recuerde que cada palabra necia, dice la Biblia, daremos cuentas a Dios. Eso dice la palabra. ¿Cuáles son esas palabras necias? Que es lo que muchos nos preguntamos. Bueno, ¿y cuáles son esas palabras necias? Las palabras ociosas, improductivas, desanimadoras, que no edifican. Son de esas que vamos a dar cuentas. No habla de los malos chistes que usted cuenta, ¿no? No, de esas palabras improductivas que a veces salen de nuestros labios. Yo por eso yo a veces me mido. Estoy midiéndome cuando a veces estoy hablando y a veces digo, si yo digo esto, ¿será que puede edificar a alguien? Por eso es que cuando aprendemos a oír, yo mismo me evalúo lo que voy a hablar. No sé si me hago entender. Yo empiezo a evaluarme porque estoy escuchando. No solamente escucho lo que me hablan allá, sino lo que yo voy a decir. Y yo empiezo a decir, Señor, ¿será que si esto lo digo de pronto puedo ofender a alguien? Y a veces me vienen palabras ociosas. En serio. Y dentro de mí yo estoy refrenando mi lengua. Y digo, no, si digo esto de pronto ofendo. Puedo ofender a alguien. Eso, así es que nosotros formamos carácter. Falta carácter a la hora de hablar. Solo así vamos a poder corregir a otras personas.
Aló. Podemos edificar más a las personas si hablamos menos. Podemos ser ejemplo para otras personas si hablamos menos, porque ellos van a empezar a imitarnos, porque estamos reflejando a Cristo. Aló. Cuando oímos menos, estamos meditando qué es lo que vamos a hablar, y así vamos a saber responder. ¿Qué dice ahora la Biblia? Prontos para oír. Diga conmigo, pronto para oír. Tardo para hablar. Hable también más bajito. Hable también más bajito. Porque muchos tenemos el mal hábito de hablar duro, alto. Pero es que así lo aprendí en mi casa. Sí, pero eso fue en su casa. Ahora somos nueva criatura. Hable más bajito, porque hay personas que intimidan cuando hablan. Aló. Y luego dice, tardo para qué? Para airarse. Y santo Dios, aquí es donde muchos vamos a ser corregidos. Si usted es de los que fácilmente se enoja, es porque usted necesita formar carácter. Dice la palabra bienaventurado. Jesús habló en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurado estos, bienaventurado aquellos. Y dentro de eso dice bienaventurados los pacíficos. 1000 veces bendecido es una persona pacífica. Tal vez el mundo le enseñó eso, que tenía que agarrarse con el que fuera, que tenía que gritar, que tenía que molestarse, porque usted solamente está exteriorizando lo que está en su corazón. Usted quiere demostrar algo que no es. La mayoría de personas que se enojan es porque están demostrando cosas que tienen en su corazón. La ira es una forma de exteriorizar lo que hay en el corazón, de lo malo que hay en el corazón. Y de eso tuve que ser entendido. ¿Por qué me airo? ¿Por qué tengo que airarme si el que habita en mi corazón es un Dios de paz? Es un Dios de amor. Es un Dios que trae libertad a nuestros corazones. Entonces, ¿por qué nos tenemos que airar? Porque no hemos nacido de nuevo, porque no hemos formado carácter. No hemos permitido que Dios toque esa área de nuestra vida. Y permitimos que Dios toque ciertas áreas, pero esa no. Esa no. Ay, no, pastor, porque es que a mí no me gusta que me hablen fuerte. Ay, no, pastor, porque es que a mí no me gusta que, como dicen vulgarmente, me la monten. Dios dice que usted no se puede airar, que no debe airarse. Así conocieron a John Rojas por muchos años. Yo le contaba, sí les he contado que a mí me peleaban en los equipos de fútbol. Me peleaban en los equipos de fútbol, pero no por ser buen jugador, sino porque me decían, no, cójanlo ustedes. Y el otro equipo decía, ay, no, cójanlo ustedes. Porque decían, ay, no, es que John es insoportable. Ay, no, ese John es cansón. Ese John grita, pelea. Y se pone para la pelea cuando algo le molesta. Y me molestaba y me airaba por todo, porque era temperamental. Así era mi padre, exactamente igual. Así era yo. Me agarraba con el que fuera. Antes sin Cristo. Con Cristo me daban ganas. Y posiblemente no me agarraba, pero sí insultaba a las personas, me airaba, me molestaba. Y era demasiado temperamental. ¿Sabe que en la palabra sí muestra que Jesús se enojó? ¿Recuerdan la escena cuando dice que todos estaban haciendo como mercader
en la casa de Dios y Jesús se quitó el cinturón, el lazo, bueno, la correa, digámoslo así, y sacó a la gente y le dio juguete. Y eso que Jesús hizo no es la justificación para su ira y su enojo. No es para que usted diga, ah, no, si ve Jesús se enojó, entonces yo me puedo enojar y entonces puedo agarrar y darle juguete al que sea. No, esa no es. Jesús sintió un celo por lo que ellos estaban haciendo en la casa. Es como si viniera alguien aquí y se parara en este lugar y empezara a saltar y a gritar y a quitarse la ropa y a armar un desorden. Perdóneme, me quito la correa y le doy, porque siento un vivo celo por este lugar. Y es como cuando alguien se puede parar acá en pecado y yo me molesto y le digo, no, Señor, te paras en santidad en este lugar, porque esto es de Dios. ¿Me hago entender? Porque hay una justa razón. Es diferente. Pero esa ira no lleva al desenfreno, ni herir ni dañar a otras personas, sino a corregir un mal comportamiento. ¿Cuánto me están entendiendo esta mañana? Y aquí el Señor también lo hace. ¿Sabe por qué? Por la dureza que había en el corazón de ellos. Luego Pablo aconseja lo siguiente: airaos. Y algunos dicen, si ve, ahí me puedo molestar, pero no pequéis. Entonces Pablo, ¿cómo así? ¿Me airo? Pero no me airo. No, Pablo está diciendo que el enojo es algo muy natural en el corazón del hombre. En nosotros las personas nos podemos enojar, pero Pablo dice, cuidado, que ese enojo no se convierta en ira y que la ira termine en pecado. Porque cuando usted se enoja, usted sigue molesto. Normalmente, ¿a cuánto le ha durado a usted máximo el enojo? Pastor, llevo 40 años. ¿Me está escuchando? Yo me enojo con mi esposa y me he enojado con ella, pero no puedo permitir que ese enojo me dure mucho tiempo. Y tengo que hacer algo para sacar ese enojo. Amor, mira, es que esto me molestó, hablémoslo, y lo hablamos. O ella me dice, ay, amor, venga, no estemos babitos, hablemos. Bueno, hablemos. Y estoy desarmando mi corazón para hablar. Hay unos que no. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Y por qué vamos a hablar? Porque están airados. Y esa ira ya se desborda, se convierte como un ácido en el corazón. Porque cuando expulsas, hieres, ofendes y lastimas a los demás. No te importa hacer estragos. Hay gente así. Por eso les decía al principio que yo tengo una iglesia pequeña, y esa iglesia pequeña no ven a ese padre mal geniado. Ellos no ven a un papá que se levanta de mal genio a pelear con la esposa y con los hijos, nunca. Él ve a un padre que siempre está conciliando, que hace silencio, que calla. Ustedes han escuchado el testimonio de mi esposa. Ella decía, no, a mí me costaba quedarme callada, y yo sí peleaba. Y un día el Señor me dijo, calla, porque yo le decía al Señor, uy, Señor, haz algo con mi esposa o te la mando. Ahora entendí las palabras de Billy Graham cuando le preguntaron a él, Billy Graham, ¿algún día has pensado en divorciarte? Uy, no, divorciarme nunca. En el homicidio sí. Y me daba así. Y yo le dije al Señor, Señor, oh, Dios mío. Y Dios me decía, calla. Señor, calla. Me molesta esto. Y Dios me decía, calla. Siempre me decía, calla. Silencio. Y entonces cuando ella se levantaba en sus días así toda espelucada y empezaba a pelear, yo tenía que callarme. No tenía que decir nada. ¿Tuviera o no tuviera la razón? Y yo callaba. Y la dejaba sola. Y ella misma cuenta, más rabia le daba. Más rabia.
porque ya no tenía con quién pelear. Y a veces llegaba ya y luego al rato se acercaba y me decía: amor, perdóneme, tuve cansona. Ay, es que tú entiendes. Y un día le dije: amor, tenemos que cambiar, porque no podemos seguir siendo los mismos. Llevamos 13 años de casados apenas y estamos formando a una generación que nos ve todo el tiempo. Ellos tienen que ver algo diferente, que ni usted es el modelo, usted no está imitando ningún modelo de atrás, del pasado, ni yo tampoco, sino que somos un modelo diferente en Cristo Jesús. Somos nueva criatura, nueva creación. Dígale al que está a 2 metros suyos, dígale: no te enojes. Vamos, mírelo a la distancia y dígale: no te enojes. Por ahora va a ser así, a distancia, ¿no? No te enojes, hermano. Dígale así: y si te enojas, dígale: y si te enojas, no peques, calla. Voy a enseñarle algo extraordinario, que estoy seguro que sería la clave del éxito para nunca jamás en la vida usted volver a irarse. ¿Quieren aprenderlo? Vamos, dígame que usted lo quiere aprender. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Esto es tremendo, esto es una revelación tremenda del Espíritu Santo. Es una revelación tremenda, que llega a su alma, a su espíritu, toca ya sus huesos, sus coyunturas, y luego tiene que salir de su corazón, hacia de sus labios, luego así. ¿Listos para recibirla? Levante las manos al cielo. Y diga: nunca me vuelvo a enojar por nada. Vamos, dígalo: nunca me vuelvo a enojar por nada. Listo, ya la recibió. No se enoje. Yo me molestaba porque mi esposa me decía cualquier cosa. ¿Y sabe qué era lo que más rabia, dice uno, más rabia le da? Perdóneme usar esa expresión, yo sé que a los perros son los que le da rabia, pero usamos mucho esa expresión: me da rabia. Pero a mí lo que más rabia me daba era que mi esposa me decía: usted no ayuda en nada. Y yo ya había barrido, había trapeado, había hecho algunas cosas en la casa, y ella me decía eso: usted no me ayuda en nada. Y yo le dije que es que el trapero se coge solo, la escoba también, y me da rabia. Y el Señor siempre me hablaba: calla, no se enoje. Y entonces cuando decía: ay, usted no ayuda en nada, entonces yo ya no me molestaba. Dejé de molestarme por eso. Me ofendía que mi esposa usara ciertas palabras y me molestaba por eso. Y entendí que Dios estaba usándola para formar mi carácter. ¿Aló? Entonces, cuando su esposo deje la ropa interior botada en el baño, ¿eh? En vez de ponerse usted a alegar y a dar cantaleta todo el día por unos calzoncillos, hermano, recójalos. Ya. Dijo mi esposa: dura más en levantarlos, ¿cierto? Perdón, ¿cómo es? Dura más enojándose que levantarlos. Pues no, porque hay cosas que Dios permite para eso, para que usted empiece a evaluarse. ¿Cuánto he mejorado este año? ¿En verdad la cuarentena me sirvió para madurar, para crecer, para formar carácter? Ah, bueno, demuéstrelo. ¿Cómo? Cuando pase una circunstancia, usted ya no se va a enojar, ya recibió esa revelación del cielo. No me voy a enojar
no me voy a enojar. No, usted va a decir todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y no vuelvo a irarme porque ese sentimiento puede ofender y ahí sí se convierte en pecado. Entonces, quito de mí toda ira en el nombre de Jesús. Ya no me airo. Ya no me airo. No voy a airarme por las cosas que pasan a mi alrededor. Por cuando voy a la calle y tengo que hacer ciertas cosas y hay personas, no sé si a usted le ha pasado que usted a veces en la calle hay circunstancias que a veces tratan de sacarlo de casillas. Ya no se va a salir de casillas porque usted está formando carácter. Entonces, cuando alguien le va a ofender, porque siempre habrá gente que va a tratar de ofenderlo. Cuando alguien le va a ofender y usted no se molesta, usted le está demostrando a esa persona que usted es un verdadero hijo de Dios, que usted ha empezado a madurar y a crecer en Cristo y que en verdad refleja la luz del Evangelio, que en verdad algo pasó en su vida, porque está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí yo soy nuevo. No me voy a irar, no me voy a molestar, yo soy un hijo de Dios. Y termino con esto. Oye, yo estaba pensando, Jesús nunca se molestó. Dice la Biblia que le cubrieron los ojos y alguien le golpeaba, ¡pum! Y le decían: profetiza quién te pegó. A usted medio lo empujan y ¿qué hubo? ¿Cómo es, hermano? Entonces, ¿qué hubo? ¿Sí? O pasa alguien y lo pisa y, uy, no, ¿qué hubo? Termina empujando. Esa es la reacción que usted tiene. ¿Cuántos tienen esa reacción? De empujar. Eso no es una reacción sana. Jesús cayó. Y él podía decir: el que tiene ojos verdes me pegó. El que es así, así, así. Pero él no abrió sus labios. Él podía haber dicho: fuiste tú, Carlos, porque posiblemente era Carlos, ¿no? ¿Usted me está entendiendo? Y él puede haberle dicho y haberlo expuesto, pero él no hizo eso. Y cuando luego estaba en la cruz, todos empezaron a burlarse de él y a decirle: a ver, si eres hijo de Dios, bájese, bájese, ¿qué hubo? A usted le dicen: ¿qué hubo? ¿Cómo es? Pues píntela entonces, ¿qué hubo? Y saca la cruceta del carro. Pues usted dice: ay, no, por esa cruz que no voy a pelear, ¿no? Eso no hizo Jesús. Jesús estaba ahí en la cruz, viéndolos con un corazón apacible, con carácter. Amo a Jesús. Quiero ser como Él. Quiero aprender de Él. Cada vez que leo la palabra, Él se revela a mi vida y puedo entender muchas cosas. Y digo: uy, tremendo Jesús. Y cuando lo bofeteaban, y eso que la ley decía: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso decía la ley. Y él no hizo lo que la ley decía. Él se quedó callado. Te dice: no, yo soy manso, pero no menso. Y les enseñaba esta semana el liderazgo. Yo prefiero ser menso para el mundo, pero contado como sabio y humilde para Dios. Y hemos recibido críticas y a veces muchas personas de las que hemos ayudado en la restauración a veces nos critican. Gente por la que hemos orado nos señalan.